Una vez más, hermanos, oremos por Benjamín, que pronto se recupere. Y vamos a terminar. Quizá al final del servicio vamos a tener una palabra de oración para orar por la mamá de hermana Brice. Y en realidad, hermanos, es duro tener un familiar enfermo. Es duro. Muchas veces creemos que, no, una enfermedad, pero ya cuando estamos al frente de la situación o la estamos viviendo nosotros, es diferente. Vamos a estudiar en esta mañana, o vamos a estar meditando acerca de Felipe y el etíope. El hermano Aldo nos leía ese pasaje, ¿verdad? Pero antes de esto yo quisiera mencionar algunas cosas. Por ejemplo, ¿recuerda cuando usted aceptó a Cristo en su corazón? ¿Cuándo? El escenario, las personas que estaban, el lugar preciso. ¿Se acuerda quién lo llevó a la iglesia? Si acaso fue en una iglesia. ¿Quién le compartió el evangelio? En la historia de hoy vamos a estudiar cómo Dios usa a una persona para llevar el evangelio a otra persona. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Te ruego, Señor, que bendigas a los hermanos acá y sobre todo que nos hables, Señor, que sintamos tu presencia, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. En resumen, el hermano Aldo nos leía Hechos 8, 26 al 40, ¿verdad? Y el contexto es que Felipe es enviado por un ángel a predicarle a un hombre a un lugar. Este era un hombre de Etiopía, era un eunuco encargado de los tesoros de la reina o Candace. Que Candace en este término es un término de título. No es que se llamaba Candace, es el título como faraón, por ejemplo, o el César, ¿verdad? Ese era el título, ¿verdad? Y algo importante que dice acá la Biblia: acudiendo Felipe le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lee? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe, abriendo su boca, dice la palabra, comenzando desde esta escritura de Isaías, ¿verdad? Le anunció el evangelio de Jesús. En el camino llegaron a un lugar que había agua y pregunta: ¿qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Dice la Biblia que bajaron a las aguas y Dios arrebató a Felipe y el etiopía siguió con gozo su camino. Entonces el contexto es esto: Dios usa a un hombre, Felipe. Ahora yo quisiera que habláramos y pensáramos acerca de Felipe. Generalmente cuando se habla de esta escritura se piensa, muchos creen o piensan más que todo, lo primero que se nos viene a la mente Felipe es que era el apóstol de Jesucristo, el apóstol aquel que Jesús le dice que de dónde daremos de comer a esta gente, y en la alimentación de los 5,000, por ejemplo, la Biblia dice cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? O sea, Felipe era el apóstol, en este caso el apóstol, pero es otra persona, es otro Felipe, ¿verdad? Ahora, ¿quién era este Felipe? ¿Verdad? Felipe era un diácono de la iglesia, era un hombre escogido por Dios, y esa historia lo vamos a leer en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 5. Hechos capítulo 6, del 1 al 5. Dice así: en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la vida de aquellos era desatendida en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Gracias, hermano Susana. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban. Fíjense bien a los que eligieron:
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron y le impusieron las manos. O sea que Felipe era un diácono de la iglesia, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que servía en las mesas, era alguien que trabajaba en la iglesia de ese tiempo. Ahora, la muerte de Esteban, cuando Nerón da persecución a los cristianos, y Esteban es el primer mártir de la era cristiana al morir apedreado, Felipe desciende a Samaria a predicar el evangelio. Y a partir de allí comienza a predicar. Dice acá en Hechos 8, 4, 5, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces aquí comienza Felipe, el diácono, en vez de estar sirviendo a las mesas, como que comienza a tomar otro rol, a predicar el evangelio, ¿verdad? Predicaba la palabra de Dios, y tanto así que le dan el título de evangelista. Esta es una de las primeras palabras de evangelista que salen en la Biblia, en Hechos capítulo 21, y al final Pablo se va acá, en Hechos capítulo 21, verso 8, dice acá: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, este mismo hombre, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. O sea, el evangelista, uno de los 7, era uno de los 7 diáconos que leíamos en Hechos 6. Entonces, Felipe, pues obviamente era un diácono de la iglesia, alguien que servía, alguien que trabajaba para el Señor, pero algo más importante, él comienza a predicar el evangelio. Él comienza a sentir la necesidad de compartir el evangelio. No era apóstol, pero él comienza a servir en el evangelio. Ahora, el etíope era un hombre que había sido castrado, era eunuco, por eso se le llama eunuco. Porque había sido castrado. En tiempos bíblicos era una práctica común en Medio Oriente. Los que servían en el reino, en los reyes, como habían mujeres, los reyes tenían harén y mujeres, pues ellos no querían que alguien abusara ahí, entonces castraban a estos seres, a estas personas que iban a servir con el rey, que iban a servir a la reina. Obviamente los hombres que servían a la reina eran eunucos por cualquier ofensa sexual, ¿verdad? También dice la Biblia que era un hombre que era funcionario del gobierno, tenía poder, era como tesorero de la reina, y era alguien con mucho poder. También vemos acá algo curioso, que él tenía un rollo de la Biblia. Estaba viendo en la historia de que en aquellos años, tener una escritura de la palabra del Señor del Antiguo Testamento era alguien que tenía dinero. O sea que en aquellos años nosotros vamos y compramos en la imprenta, o compramos una librería, ordenamos por Amazon, ya le estoy dando un comercial ahí, ¿verdad? por la Biblia, ¿verdad? Pero obviamente en aquellos años no era así. Usted quería un trozo, no era que era todo el Antiguo Testamento, un capítulo, un rollo. Usted lo tenía que encargar, y usted iba a un lugar donde le escribía, y la persona lo escribía a mano. Iba letra por letra, era algo bien místico eso. Y obviamente que el que tenía un rollo de la Biblia era alguien que tenía mucho dinero. O sea, obviamente este hombre tenía mucho de dinero, se completaba, servía al Señor. Ahora, en Israel no hacían esa práctica de castrar a los hombres, pero sí rechazaban a los eunucos. En Hechos Deuteronomio 23:1 habla de que ellos no iban a poder entrar al templo. No eran permitidos aquellos que habían sido cortados sus miembros, o tenían los testículos malos, o en otra palabra, eunucos. No podían entrar al templo, eran rechazados. Pero vemos aquí a este hombre que venía a adorar, y venía a adorar a un Dios, pero no era de su Dios, porque era de Etiopía, era un hombre de otro país, era un gentil, como lo consideraban aquellos años, y obviamente quizás era un prosélito que le llamaba, alguien que le gustaba la religión judía, pero obviamente por ser eunuco nunca hubiera podido entrar al templo.
nunca hubiera sido aceptado en la sinagoga, nunca hubiera sido aceptado, porque eso era una ley del Antiguo Testamento, que no podía entrar un eunuco en el templo. Sin embargo, había lugares para los incrédulos afuera del templo donde llegaban a adorar, los que llegaban a estar allí, en lo que le llamaban la corte de los gentiles. Ahora, ¿por qué de Etiopía? Fíjense bien, ¿qué tenía que ver un hombre muy largo venir a adorar a un Dios? Y de Israel, ¿verdad? Obviamente hay una teoría de que mucha Etiopía, bueno, en primer lugar era moreno, era negro, de la raza negra, era de África, y también que se considera que la reina de Saba, la reina de Etiopía en aquellos años, el tiempo de Salomón, llegó donde Salomón, recibió la sabiduría de Salomón, y aparentemente, según algunas historias, llevó la doctrina o la enseñanza israelí o la enseñanza judía al pueblo de Etiopía. Y se considera que muchos años, por más de 1000 años, antes de Jesucristo, habían judíos o había gente que practicaba el judaísmo en Etiopía. Es probable que este hombre no era ajeno a la cultura judía. Miren bien, a partir de 1977, fíjense, en 1977 se ha permitido legalmente que los judíos etiopíes puedan regresar a Israel. ¿Saben que ahorita están regresando a Israel los judíos? Se están preparando para la venida del Mesías. Entonces, a partir de 1976, el pueblo de Israel reconoce a los judíos que tengan esta práctica, a los etiopíes, ¿verdad? Ahora, era bien largo, muy largo. Imagínense la distancia. En el cuadrito se dice así, se mira así, ¿verdad? Pero era 2570 millas de Jerusalén. Era un viaje largo, difícil. Imagínense ese viaje. Pero este hombre viene de muy largo, buscando la palabra, buscando a un Dios. Él tiene la necesidad de buscar a Dios. Y lo encuentra en un lugar, el desierto de Gaza, a unas 50 millas de Jerusalén. Esta historia es tremenda, ¿verdad? Cómo Dios preparó a un hombre, no de la raza judía, no un hombre espiritual, un hombre con una condición física difícil, eunuco, un hombre con poder. Y Dios escoge a un hombre también que decidió servir a Dios cuando fue elegido de diácono, y no solamente se dedicó a servir, a mover sillas, a mover mesas, sino que dijo, no, yo voy a predicar la palabra, y comenzó y se fue a predicar la palabra. Ahora, algo que podemos entender de esta historia es que, en primer lugar, la obediencia de Felipe. La obediencia de Felipe. Dice la Biblia que el ángel le revela, o se le habla a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, desciende a Jerusalén, a Gaza, en el desierto. Y dice la Biblia que entonces él se levantó y fue. Qué contraste cuando vemos a Jonás. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Jonás? Él no quería ir a Nínive a predicar. Jonás dijo, no, yo no voy a Nínive. Esos son estos matan a los judíos, ellos son enemigos nuestros, y se llenó de aquel falso patriotismo, ¿verdad? Digo, no, yo no voy, y se fue a Tarsis para que un pez lo tragara y ahí se arrepintiera, y se fue a predicar, y todavía la gente se convierte, 120,000 se convierte, y todavía se enoja porque se convierte. Imagínense que un pastor llega a una conferencia de evangelística y se convierten cientos de personas y se enoja porque se predicó y le oyeron el mensaje y se convierte. No tiene sentido. Pero aquí vemos a un Felipe, no question answer, como dice, no preguntas, nada, ok, vamos. Dios le dice, ve a predicarle a este hombre y va. No puso la excusa de que no era judío, no puso la excusa de que era de otro país, no puso la excusa que era eunuco. Los eunucos no participaban en la religión judía. Él no dijo, él pudo decir, hey, un momento, pero este es eunuco. Oh, no, este hombre es de otro país. No, simplemente él fue y obedeció. Y lamentablemente ese es el problema que muchos enfrentamos, que no predicamos la palabra.
decimos, no, ese no se va a aceptar a Cristo. No, ese, mi primo, no, ese es un borracho empedernido, ¿cómo se va a convertir? Y algo que a mí cuando era jovencito y leí la historia de Nicky Cruz, en realidad cuando yo llegué a la iglesia me pasaba como dice la hermana Angélica, bueno, yo no era tan malo. Pues yo estaba 14 años, no había tomado, no había fumado, nada. Era sano, mis amigos, o sea, los que nos convertimos, el grupo que creímos, eran de la escuela, nunca andaban, estábamos en la iglesia. Pero cuando yo leí la historia de Nicky Cruz, un pandillero increíble, en los años 60 en Nueva York, que se convierte, y cómo Dios transforma ese corazón de pandillero, de drogadicto, de borracho, lo cambia y lo hace un predicador. Y ahí es donde yo digo, wow, nosotros podemos decir, ese hombre no va a aceptar a Cristo, es un borracho. Así pudo haber dicho el pastor a Wilkerson, el que le llevó el mensaje a Nicky Cruz. No, ese no, ¿para qué va a gastar tiempo en ese pandillero? Y me acuerdo una de las frases que Nicky Cruz le dijo a este predicador, Wilkerson, David Wilkerson. Le dijo, te voy a matar, te voy a sacar el corazón. Le dice una historia, le puso el cuchillo acá en la garganta, porque le estaba predicando el evangelio. Y Nicky Cruz le dice, si tú me sacaras el corazón, mi corazón, y lo partieras en 1000 pedazos y lo tiraras al piso, cada pedazo de mi corazón te diría que Cristo te ama. Dice que eso le impactó a este hombre, que sus lágrimas comenzaron a rodar de sus mejillas, porque el poder de Cristo es grande. Nosotros podemos decir, ese tío, esa tía no se va a convertir, pero es el poder de Dios. Es cuando Dios establece un momento para que una persona llegue a los pies de Dios y que Dios nos use en ese momento, como en el caso de Felipe. Felipe no puso ninguna excusa. Felipe dijo, aquí estoy. Y él fue a predicar a este hombre. No fue con una gran teología, no fue con una gran enseñanza, simplemente tomó lo que estaba estudiando este hombre. Estaba estudiando Isaías, y a partir de ahí dice la Biblia que Felipe abrió la boca y comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo, fue un momento especial en la historia. Dios preparó nuestro corazón. Dios preparó a aquella persona que te invitó a la iglesia. Dios preparó aquel mensaje para ti. Dios preparó, en mi caso, un tratado, así como este. Cuando llegué a mi casa, yo comencé a leerlo. Comencé a llorar y me arrodillé y reconocí que era pecador. Alguien escribió ese tratado. Alguien lo compró y lo mandó a Nicaragua, de acá de Estados Unidos. Un amigo me invitó a la iglesia. Un pastor predicó. Un coro de jóvenes cantó. Un grupo de jóvenes jugaron conmigo esa tarde, un sábado. A mí no me invitaron a un culto. Yo no hubiera llegado a la iglesia. A mí me invitaron a jugar voleibol. Así sí voy, dije yo. Y solamente jugamos voleibol. Después del juego, el cagado de jóvenes nos reunió y nos dio folletitos a los que no éramos de la iglesia. A mí me dio un folleto que decía cómo desatar su fe. Y así vine. Dios preparó todo. Dios preparó a usted su corazón cuando aceptó a Cristo. Dios preparó a aquella persona que lo invitó a la iglesia. Y Felipe obedeció, hermanos. Y muchas veces Dios nos pone a nosotros esa necesidad de compartir el evangelio. Pero muchas veces decimos, juzgamos, no, esa persona no va a aceptar a Cristo. O esa persona no creo que me oiga. Nunca espere, hermanos, que la gente no oiga. Usted predíquele, comparte el evangelio y deje los resultados al Señor. Hermanos, cuando hemos llegado a evangelizar o tocar puertas con Melba, ha habido gente que nos ha partido el tratado y nos los ha tirado. Nos ha pasado acá. Hasta les puedo llevar a la casa donde la tengo grabada, la casa que
Pero hermanos, el Señor dice, insiste, insiste. Hemos ido otras veces. Es curioso cuando hemos ido tantas veces a las casas a evangelizar, que los niños de las casas llegan y van a recibir a la Melba y la abrazan, porque ya nos conocen. Hemos ido tantas veces a las mismas casas. No aceptan al Señor, pero hay que seguir, hay que seguir. Y hay que ser obediente al Señor. Si Dios te pone en tu corazón hablarle de Cristo a un amigo, hazlo. Porque no podemos estar en la iglesia de agentes secretos. Que nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos sepan que somos cristianos. Algo importante acá es la necesidad espiritual del etiopía. El etiopía andaba buscando, dice que vino a adorar a un Dios, vino a alabar a Dios. Él quería tener un encuentro, él tenía la necesidad personal con Dios, pero no sabía cómo leer, no sabía. Miren, hay gente que puede leer Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros es, como decimos popularmente, pan comido. Entendemos. Pero hay muchas veces hay gente que no lo entiende así. Pero está necesitando esa llenura espiritual. Está necesitando esa paz con Dios. Y es por eso ahí donde nosotros tenemos que intervenir para enseñarle. Hay mucha gente que buscando a Dios, buscando esa relación con Dios, se han metido, por decir la palabra, a iglesias falsas, que hablábamos en la escuela dominical, que te predican la Biblia, pero este es otro libro. Te enseñan a Jesucristo, pero te enseñan otra enseñanza. Y nosotros necesitamos enseñarle a esta gente del verdadero evangelio de Cristo. Cuando yo estaba en high school, no era creyente y no sé por qué ni por qué, entregué un ensayo, un estudio, un análisis de literario. A mí me gustaba mucho escribir cuando estaba en secundaria. Hice un análisis literario de Salmos. Leí Salmos, hice un ensayo casi de 100 páginas explicando la riqueza de literatura que había en el libro, la poesía que había, el estilo de comparación que había y todas esas cosas. Y bueno, me dieron la nota, saqué bien buena nota, qué sé yo. Pero fue hasta que me convertí. Y fue cuando yo leí el salmo que dice: Jehová es mi pastor. Ese día yo comprendí de que hay un Dios que me ama. Ese día emprendí que si estoy enfermo, Dios me ama. El pasaje que estaba leyendo, este hombre, está en Isaías 53:7, más o menos. Era así, es una traducción. 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nosotros al leer esto entendemos, es Jesucristo, está hablando de Cristo. Pero este hombre no podía discernir entre la derecha y la izquierda, y no decía, bueno, ¿de quién está hablando este hombre? ¿Del escritor? ¿El actor está hablando que él va a ser mutilado o de quién? Y entonces ahí viene Felipe a explicarle. Es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que explicar a la gente. Tenemos que estar preparados, tener las verdades básicas de la Biblia, de que por qué somos salvos, por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y por qué se habla de la salvación, por qué es de vida eterna y todo esto. El hombre no entendía, y es por eso que nosotros tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que explicarles de que Cristo es la esperanza, que Cristo es el amor. Ahora, otro aspecto importante que vemos acá en esta historia es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Hay un pasaje de la Biblia donde dice Jesucristo explicando la parábola de la oveja perdida, que Él deja las 99 y va a buscar una. Felipe estaba en Samaria, una gran población, y esta población estaba aceptando a Cristo, estaba en campaña a Felipe, predicando la palabra. Pero Dios le dice: ve a este hombre, deja la multitud que está aceptando a Cristo y ve a este hombre. Y Dios muestra un amor especial para este etíope.
este no judío, un gentil que está buscando de Dios, y Dios manda busca a Felipe para llevar ese mensaje de amor. Miren, ¿qué merecíamos nosotros para que Dios preparara esa cita con Dios cuando aceptamos a Cristo? ¿Quién era yo para que un día mi amigo Eduardo Cruz me invitara a la iglesia? ¿Quién era yo para que un pastor como Raúl Bendaña predicara un mensaje y yo aceptara a Cristo? ¿Quién era yo para que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Pero sin embargo Dios me ama. Y Dios planeó desde la eternidad, y Dios puso en mi corazón la necesidad de buscar a Cristo. Y quizás ni lo andaba buscando. Yo que andaba buscando era jugar voleibol. Pero sin embargo Dios usó eso y me dio ese mensaje de amor. Dios amó a este hombre que vio que andaba buscando, había venido de muy lejos a adorar, dice. Venía a adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Pero amados hermanos, Dios demuestra ese amor y escoge a un hombre para llevarle el mensaje. No quedó ahí. Y este hombre acepta el mensaje de la verdad, y Dios le viene y lo acepta como su hijo, como su salvador. Ahora, vemos la creencia y la obediencia de la Etiopía. Vemos acá, en Hechos 8:35 y 39, dice acá: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, Isaías que mencionábamos, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Era bautista, bueno, no está hermano Susana, era bautista este hombre. Y entonces Felipe le dice: si crees en todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amados hermanos, no se trata de convertir el corazón de un hombre, no se trata de cambiar de religión a un hombre, no se trata de algo fenomenal que cuando la persona acepta a Cristo van a salir luces de colores, se van a mover las estrellas. Simplemente es creer en Cristo. Solo es creer en Cristo. Y acá dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Fíjense bien aquí, algo bien importante: descendieron al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice acá: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso en el camino. Fíjense bien, aquí hay un principio del bautismo. Dice que bajaron al agua y subieron del agua. Es por eso que nosotros bautizamos por inmersión. Y Felipe le explica a este hombre el evangelio, y él acepta y reconoce la verdad, reconoce que Cristo es el Señor. Dice: si crees en todo tu corazón, bien puedes. Hermanos, cuando compartimos el evangelio, se va a sorprender. Yo estaba recién convertido, quizás una semana tenía, y fui con otro joven a predicar el evangelio. Y llegamos a la casa, yo tendría que 14, 15 años por ahí, y comenzamos a predicar el 4:16 y las 4 leyes espirituales. Bueno, yo ni sabía de Biblia. Y el punto es que llegamos al punto, hemos enseñado, hemos predicado, le hemos hablado al hombre, y le decimos: ¿quieres aceptar a Cristo? Y el hombre nos dice: sí. Y nos quedamos. Sí. Y nosotros, ¿qué? Queríamos ver cruces de colores, llorando el hombre. ¿Quiere? Y ahí comprendimos que solamente es creer en Cristo. Amados hermanos, no tenga pena cuando usted haga la invitación. Solo diga: ¿quieres aceptar a Cristo? Y deje el problema al Señor. Dios va a tocar ese corazón. Y yo comprendí de que, y Mela y yo hemos compartido con gente que ha aceptado con nosotros, y cuando le invitamos: ¿quieres aceptar a Cristo? Y la gente nos dice: sí. Hey, pero si solo le compartimos Juan 3:16, Romanos 10:9. Porque no es cuestión de saber Biblia, hermanos. Es cuestión de creer, de que el hombre, la persona, crea. Y este es un paralelo en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren, creer. Porque con el corazón se cree para la justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Y algo bien interesante, el hombre aceptó a Cristo y fue bautizado. Ahora, Felipe no le dijo, vas a tener que usar un seminario de bautismo, vas a tener las 12 leyes espirituales o los capítulos de discipulado y hasta entonces te bautizamos. El bautismo viene inmediatamente de haber creído. Y es un testimonio porque hemos creído. Yo no me bautizo para ser salvo, sino me bautizo por ser salvo y dar testimonio que yo sigo a Cristo. Y es por eso que la Biblia menciona y estudiamos esto como un paso de obediencia. La persona que no está bautizada está en desobediencia. Está en desobediencia. Porque dice la Biblia que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ese es el punto. Ahora, algo importante para concluir, dice acá en Isaías 56. Dios ama al ser humano. Dios estableció leyes. Pero miren acá en Isaías 56, versos 3 al 8. Isaías 56. Dice acá, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Miren bien acá, no dice el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Isaías 56, 3, ahora voy a leer Isaías 56, 4. Porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el hijo e hija, nombre perfecto le daré que nunca perecerá. Dios prometió a los eunucos que los iba a aceptar, a los que sigan en su nombre, a los que creen en Él. Y este pasaje se cumplió en este Nuevo Testamento. Porque Dios no hace excepción de personas. Nosotros hacemos excepción de personas, pero Dios no hace excepción de personas. Y ahora el eunuco que era desechado en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto, el eunuco puede ser un hijo de Dios. Es bautizado, eso quiere decir que es aceptado en la iglesia, forma parte de la iglesia. Miren lo que dice Hechos 2, 41 y 42. Así, fíjense bien el orden. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Los que creían se bautizaban y se agregaban a la iglesia. Los que creían se bautizaban y se agregaban. Ese es el orden. Amados hermanos, en conclusión, vemos la obediencia de Felipe, la necesidad espiritual del hombre, del etiopía, del eunuco. Vemos el amor de Dios que a pesar de que él era un hombre eunuco, un hombre rechazado, Dios le da la oportunidad de ser salvo. Y vemos la creencia del eunuco que dice, qué fe tan grande, dice, hey, aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Y es bautizado. Todos, hermanos, tenemos esa misión y todos tenemos una pasión. ¿Cuál es su pasión? El que tiene la pasión de la cocina o de la comida va a hablar de comida. El que tiene pasión por el deporte va a hablar del Real Madrid y del otro. ¿Cómo se llama el otro? Barcelona, gracias. Ya estoy viejito, hermano. Se me olvidó Barcelona. Hermanos, ¿cuál es el saludo de los que aman a este deporte de fútbol, soccer? Hola, ¿cómo estás? Te presento. Oh, ¿eres de Barcelona o de Real Madrid? Esa es la pasión, ese es lo que hablan. Pero como creyentes, ¿cuál es nuestra pasión? ¿Saben cuál sería nuestra pasión? Hablar de Cristo. Hey, ¿eres salvo? Hey, si mueres, ¿irías al cielo? ¿Quieres saber de Cristo? Ahora, hay problema en la iglesia actual. No estoy hablando de nosotros, sino en general. Hemos perdido la pasión por las almas. Si el vecino no es cristiano, no nos importa. Si el compañero de trabajo que anda conmigo todos los días trabajando es cristiano, no importa. Yo sé que vengo el domingo a la iglesia, alabo, canto, doy mi ofrenda, leo el mensaje, oigo al pastor y ya pasé el test. Pero hermanos, tenemos que tener una pasión
por las almas. ¿Dónde estaría yo, hermanos, si esa persona que me invitó a la iglesia no me hubiera invitado? Si ese pastor no hubiera predicado, si no hubiera llegado ese tratado a mis manos, no hubiera conocido a Melba, no tuviera los hijos que yo tengo, fuera un borracho, a saber que fuera mi vida, a lo mejor ya estuviera muerto. Pero por la gracia de Dios, el amor de Dios, hubo alguien que me invitó a la iglesia y cambió mi vida para siempre. Y ese es usted, la misma historia. Usted tiene esa misma historia. Esa misma historia que se repite en nosotros, permitamos a otros que se gocen de esa historia. Permitamos ayudándolos. En 1 Corintios 9:16 Pablo dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. A ese punto necesitamos llegar como iglesia, hermanos. Y ahora sí estoy hablando como iglesia local. Necesitamos llegar a ese punto que dice aquí Pablo, porque me es impuesta necesidad. Y dice aquí Pablo: ay de mí si no anunciase el evangelio. Hermanos, propongámonos cada semana compartir el evangelio con alguien. Orémosle al Señor que nos dé la oportunidad de compartir con alguien el evangelio. Y oremos al Señor que nos dé el privilegio de llevar a alguien a los pies de Cristo. Hermanos, yo nunca voy a olvidar ese día que ese hombre, a mi día de convertido, aceptó a Cristo con nosotros. Yo no entendí. Le leímos 3, 4 versículos y después le hicimos la pregunta: ¿quieres aceptar a Cristo? Y dije: sí. Es que no es de nosotros, el trabajo es de Dios, solamente somos instrumentos. Permitámonos al Señor que nos use, hermanos. Y para concluir, solamente tenemos que entender que es un tiempo de emergencia. El mundo está loco, hermano. El mundo necesita a Cristo. Para concluir, quisiera hablar de esto. Esta semana leí esta historia. Un misionero en África contó la historia de una anciana a la que se alcanzó con el evangelio. Aunque era ciega, fíjense bien, era ciega y no sabía leer ni escribir, quería compartir la nueva fe con los demás. Fue al misionero y le pidió una copia de la Biblia en francés. En ese país, en ese lugar hablaban francés. Cuando la recibió, le pidió al misionero que le subrayara Juan 3:16 en rojo y le marcara la página, o sea, doblarla, le marcara la página para poderla encontrar. El misionero se quedó intrigado y dijo: ¿qué le pasará? ¿Por qué? No sabe leer, es ciego y me pide una Biblia y en francés, tan cara que están, ¿verdad? Entonces por la tarde él le siguió y junto antes que terminara la clase fue a una escuela la señora y junto antes que terminara la clase se dirigió a la puerta principal. Cuando los chicos salían, cuando terminaban de la clase, ella detenía a uno y le preguntaba: ¿sabías leer francés? Cuando él decía sí, ella le pedía que le leyera el versículo marcado en rojo, Juan 3:16, y luego le preguntaba: ¿sabe qué esto significa? Y ella comenzaba a hablarle de Cristo. El misionero dice que 24 de esos niños ahora son pastores allá en África. Hermanos, busquemos nuestra pasión. ¿Cuál es nuestra pasión para Cristo? Oremos, hermanos, cerremos nuestros ojos y hable con Dios en este momento. Cómo Dios la está usando, cómo Dios le está usando. Hermanos, yo necesito que oren por mí. Nosotros llamamos gente, Melba y yo salimos a tocar puertas, pero necesitamos como iglesia abrir los ojos y ver los campos que están blancos. Gente como este hombre, como el eunuco, que están buscando de Dios pero en el lugar equivocado. Necesitamos explicarle y decirle a la gente: ¿entiende lo que lees? Necesitamos ir, hermanos. Oremos para que Dios nos dé la pasión por ganar almas. Mientras no tengamos esa pasión, hermanos, podemos comprar folletos, podemos dar clases de evangelismo y no va a pasar nada. Orémosle al Señor que nos dé la oportunidad de ganar un amigo para Cristo. Estimado amigo que está oyendo este mensaje, quizá usted diga: bueno, eso no va para mí. Déjeme decirle que sí también.
La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice la Biblia, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado amigo que usted me ve por este medio social, por este video, yo le invito a que doble sus rodillas, cierre sus ojos y dígale al Señor: Padre, yo quiero ser salvo. Yo soy como el eunuco que ando buscando de Dios. Yo quiero ser alguien que sé ser salvo y poder decir y tener esa seguridad que si yo muriera hoy, iría al cielo. Si usted no tiene esa seguridad, yo le invito a que le diga al Señor en oración e invite a Dios, a Cristo en su corazón. Dígale al Señor: Padre, yo sé que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y vengo ante ti a pedirte salvación. Acéptame como tu Hijo y dígale en el nombre de Jesucristo. Si usted hace esa oración, yo le garantizo, de acuerdo a la palabra del Señor, que usted será salvo y formará parte de la familia de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este momento. Bendice a mis hermanos que están orando, Señor. Toca su vida, toca sus decisiones, Padre. Y sobre todo, Señor, ayúdame a mí, Señor. Como pastor de esta iglesia te necesito. Yo no soy nadie sin ti, Señor. Solo te ruego que me uses a compartir tu palabra, Padre. Usa a mi esposa, a mis hijos. Y usa a mis hermanos aquí reunidos. Que nos deje esa necesidad, esa pasión de compartir el Evangelio. Te rogamos todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El hermano continúa.